Tenemos con ustedes aquí en Coto y Pensini por Globovisión. Escuchamos a B52, tenemos a DJ Ender poniendo música para nosotros el día de hoy. Se fue a los 80, así que bueno, vamos a disfrutar de esa música. Tenemos nuestro próximo invitado y para mí es un lujo, un placer tenerlo aquí, además es un buen amigo. Es Fermín Mármol García, él es experto en todo lo que es seguridad ciudadana y es abogado criminalista. Bienvenido, Fermín, estrenando con nosotros también, todavía disfrutando de este nuevo set. ¿Cómo estás? Bueno, Pedro, para mí es un placer estar contigo. Felicito a tu equipo, al canal por esta locación, en verdad que muy bonita, muy fresca, realmente muy cómoda, ¿no? Futurista, no primitiva, como Es cierto, los tiempos modernos. Deberíamos tener una caverna para ponernos al día. Y precisamente eso quería hablar contigo, es un tema que se ha impuesto, y lo has impuesto tú este año, por lo menos dándole una definición y dándole también un carácter de análisis que es muy importante, precisamente ese tema de seguridad ciudadana, que es el primitivismo. Estamos casi que en la época de los cavernícolas, en la pirámide de Maslow, que es la que mide desde lo más alto, que es cuando uno tiene reconocimiento público y educación y todo, a lo más bajo, que es simplemente buscar comida y medicina, salud. Estamos en esa parte baja, estamos llevando ya el primitivismo a otros niveles, gracias a las veces que he conversado contigo, hemos adoptado el término de primitivismo económico y ahora el primitivismo político. Estamos en la era de las cavernas, ¿qué es lo que está pasando? Y por favor, desde el punto de vista criminal, defíneme muy bien como tú lo haces, ¿qué es el primitivismo? Ciertamente Venezuela, Pedro, perdió el sendero del progreso, el sendero del bienestar, el sendero de la calidad de vida de los ciudadanos desde hace mucho tiempo. Pero lo que hemos visto en los últimos años es realmente la aceleración a un proceso de deterioro. Por lo tanto, hemos podido evidenciar tres grandes primitivismos macros. El primitivismo institucional, cuando las instituciones del Estado pierden el rumbo, pierden la brújula y no pueden darle, bueno, una calidad de vida al ciudadano. Yo creo que lo tenemos presente. Las instituciones violan los derechos de los ciudadanos, derechos electorales, derechos de libertad de expresión, derecho de salud, derecho de seguridad, derecho de alimentación. Entonces, eso se llama primitivismo institucional. Después tenemos el primitivismo social, una ciudadanía, Pedro, que cada día tiene que reaccionar de manera violenta para protegerse muchas veces, reaccionar de manera violenta para obtener resultados. Cierro una calle porque necesito agua, saqueo porque tengo hambre. Eso es primitivismo social. Pero también reacciono de manera exagerada ante los problemas cotidianos porque, bueno, realmente lo que estoy viviendo no es poca cosa. Hay un tema ahí, cuando viene una turba y viene la gente y actúa en masa, entra el inconsciente colectivo, actuamos ya no como individuos, sino como masa. ¿Qué ocurre ahí según la psicología criminal? Sí, es un tema socioemocional. Las socioemociones responden a un tema grupal. Evidentemente, cuando tú estás acompañado de personas que se identifican emocionalmente contigo porque los llama el mismo problema, hay una conciencia colectiva. Una conciencia colectiva. Y colectiva. esa conciencia colectiva, socioemocionalmente hablando, va a generar, bueno, lamentablemente, un tema de primitivismo. Y eso es lo que se llama, lamentablemente, retroceso. Nosotros entonces actuamos primitivamente como seres humanos, por más que estemos educados, por lo menos una señora que tiene buena conducta, de repente se ve en una turba y está saqueando, ya pierde su personalidad, su individualidad y actúa sus instintos animales. Claro, porque modernamente tú te quejarías por internet, te quejarías mandando una misiva electrónica, te quejarías yendo a una oficina pública o privada a interponer tu queja. Pero cuando ese esquema no funciona para quejarte por la falta de agua, la falta de medicamentos, la falta de seguridad, tú reaccionas primitivamente y trancas calle, buscas el alimento, las medicinas donde se encuentren sin importar derechos como la propiedad privada. Y eso realmente es muy preocupante en un país porque el deterioro es en espiral, es exagerado y no sabemos cuándo va a terminar. Y el tercer y último primitivismo... Tenemos el institucional, el social y el tercero. El criminal. Okay. Ese es el más grave. Mientras que el delincuente de otros países desarrollados se concentra tal vez en los delitos cibernéticos, en las defraudaciones y estafas, tal vez en grandes hurtos. En los países subdesarrollados
el delincuente es violento. Es decir, el robo a mano armada, el secuestro, el homicidio bajo la modalidad de sicariato, el tráfico ilegal de drogas. Son delitos violentos, delitos que realmente no necesitas mucho la tecnología en la mayoría de los casos, y nos demuestra también un primitivismo en el ámbito criminal. Y si a eso le sumas unos criminales que son capaces de violar las reglas de que con los niños no se meten, con las personas de la tercera edad no se meten, desmembrar cuerpos humanos, este definitivamente es un primitivismo a una escala superior. Venezuela tiene signos inequívocos de haber superado lo que se ve en Brasil, lo que se ve en Colombia, y está transitando el camino mexicano en cuanto a este primitivismo criminal. Entonces tenemos 3 grandes segmentos de primitivismo en Venezuela y no hay un liderazgo público que sea capaz de conducirnos por un camino de bienestar. Ni siquiera señalarlo, ni siquiera decirlo, ni acusarlo. Además que por lo menos nosotros tenemos prohibición de hablar de algunos de estos temas cuando están ocurriendo, y lo entiendo porque es para no causar más zozobra. Mucha gente se queja porque no lo están pasando en las redes, se ve todo el tiempo todo este tipo de temas. Entonces pues dice, bueno, porque ese canal, y le echan la culpa a uno no es culpable, uno simplemente es un medio de comunicación para transmitir. De hecho yo tuve, por ejemplo, a la presidenta de Concecomercio cuando estaban ocurriendo este tipo de hechos, lo nombramos, lo discutimos, lo analizamos desde el punto de vista que se puede ver de análisis, pero igual la gente se queja y ahí también hay primitivismo en las redes. Pero esto también se extrapola al primitivismo económico. Pero no que me lo lleve para allá, el otro día estuvimos en una charla que tú estuviste presente, donde nos obligan a los venezolanos, por ejemplo, a utilizar el trueque, porque si ya no tenemos billetes para transar y comprar y traficar o intercambiar bienes y servicios, nos quitan los billetes y fallan los puntos de venta, y muchos venezolanos que no estaban bancarizados, tenemos que llegar a la parte primitiva de la economía, cuando los cavernícolas se intercambiaban bienes y servicios para poder hacerlo. Puedes llevarlo, aunque no seas economista, ya que conoces bien el tema, se puede llevar ese primitivismo económico responde al eslabón del primitivismo institucional. Las instituciones son las que guían el tema económico. Y cuando las instituciones públicas crean un caos en el ámbito económico, bueno, se genera un primitivismo. Lo que estamos viviendo en Venezuela, con haber absorbido de manera institucional un papel moneda impreso en un billete de denominación de 100, es primitivismo. ¿Cómo usted va a retirar un papel moneda sin sustituirlo a tiempo? Ha generado que gente que solo vive de manejar el sencillo, manejar dinero líquido, bueno, realmente minusvalía. Hablo de gente que se dedica a lavar carros en la calle, a hacer mandados de diligencia, mototaxistas o taxistas, transportistas. Y una propina que uno da. El personal de apoyo doméstico, el tema de las propinas, correcto, Pedro. Entonces, ¿qué pasa con este segmento poblacional? Pero ¿qué pasa con la gente que necesita dinero para hacer sus compras en un mercado popular? Por ejemplo, quiere comprar sus hortalizas frescas en un mercado popular. Todo esto es parte del primitivismo. Mientras que en otros países el ciudadano goza de facilidades para desenvolverse, para actuar, para crecer, en Venezuela hay demasiadas trabas para superarse. Trabas de todo tipo que tú conoces muy bien, Pedro. Todo lo que tarda un venezolano para poder constituir una compañía anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, toda la documentación que se te pide para ser emprendedor. Eso es un ejemplo de primitivismo. Y hay otro primitivismo que también surge, que es el primitivismo político. Yo quisiera que me hicieras tu análisis, sin yo decir nada. Sí, yo creo, Pedro, que este es el momento en que el liderazgo tiene que hacerse evidente y visible. Tenemos una sociedad hambrienta de conducción y encuentra un gobierno que realmente toma medidas que no comprende la población, o por lo menos la mayoría, y una oposición venezolana que requiere refundarse, reorganizarse, reivindicarse, ¿por qué no decirlo? Yo creo que... Y tienen que reflexionar, porque por algo no se avanza, algo pasa. 3 diputados que fallan un día trascendental para la Asamblea. Y las explicaciones no convencen, Pedro. No convencen. Las explicaciones no convencen, me disculpan los conocidos y amigos que están en el mundo político opositor. Las explicaciones no convencen. Realmente son explicaciones muy genéricas. Las responsabilidades son individuales, ellos tendrán que explicar, ellos tendrán que dar la cara. No, a mí no me satisface esa respuesta como ciudadano. Yo espero algo más robusto, más contundente, porque eso nada más es una punta de un iceberg que no conocemos. Vamos a darle transparencia donde hay oscuridad, vamos a quedarnos los que somos,
y vamos a purgarnos. Y yo creo que es sano. Toda institución pública o privada, instituciones de corte espiritual, pero también de corte material, viven en crisis, se purgan, se fortalecen y siguen hacia adelante. Yo, por lo menos, de hace muchos meses, lo dijo The Economist, una de las revistas más prestigiosas de Londres, que nos comparaba Venezuela y Zimbabue. Vea usted la diferencia, y realmente que no se encontraba. Fermín, ¿qué opinas? Bueno, que es excelente punto de vista el que pones en mesa, porque siempre es bueno referenciar las cosas. Citamos mucho el tema de Brasil, el tema Colombia y el tema México por varias razones. Primero, para demostrarle al venezolano que no es verdad que los otros países viven el mismo problema que viven los venezolanos. Los citamos para demostrar que esos países que tuvieron problemas similares al nuestro han podido recuperarse, Sí. han podido bajar las tasas de homicidio, las tasas de secuestro, han podido fortalecer la institucionalidad. Por eso es que los citamos a ellos, lo que fue por supuesto el Plan de Seguridad Democrática y el Plan Colombia de principios del siglo XXI, o el Plan de Felipe Calderón en México, para poner algunos ejemplos. Yo creo que es importante, número uno, comprender que todos los países tienen reserva espiritual, reserva moral, reserva profesional para salir de los atolladeros. Pero número dos, que no es verdad aquellos que piensan que todo el mundo vive igual en Latinoamérica. Estos ejemplos nos demuestran que gente que tiene la misma religión mayoritariamente, que hablan el mismo idioma y que las historias son similares, tienen un destino que pueden ser mejor que el que tenemos. Porque, Pedro, hay que desmontar mitos. Venezuela termina el siglo XX sin aparecer en ningún ranking negativo de crimen y violencia del continente o del planeta. Ninguno. Después de terminado el año 2016, debo de afirmar en tu programa que Venezuela está, lamentablemente, en todos los rankings negativos de crimen y violencia del planeta. En todos, Pedro. En posiciones muy privilegiadas. Así como tú en el tema económico sabes en qué ranking estamos en la inflación, En lo más bajo. en el tema riesgo país, en el tema de crimen y violencia, Venezuela está reseñada en todas. ONG nacionales, pero también internacionales, pero también la OEA y la ONU. En todos estamos negativamente. ¿Y qué pasa cuando esos rankings señalan a Venezuela? Espanta la inversión extranjera, espanta la inversión nacional, se crea la diáspora de ciudadanos buscando un mejor país, un mejor destino, una mejor vida. Y estos alertas a tiempo tienen que llamarse, tienen que traerse para que podamos rectificar las políticas públicas. Claro, y es interesante lo que dice. Fíjate que el Heritage Foundation, que mide el índice de libertades económicas en el mundo, Venezuela está en los últimos lugares, inclusive por debajo de Cuba. Una cosa que no se cree porque aquí tenemos un poco más de libertad para abrir una compañía y bueno, para hacer negocios, pero sí estamos en lo más bajo, y eso les ha llamado tanto la atención que este año emitieron un documento que vale la pena leerlo sobre cómo se han ido perdiendo las libertades económicas, no solamente en Venezuela, en Estados Unidos también, pero ellos llegan a la conclusión que desde los años 80 empezó este proceso de que con más controles desde la nacionalización del petróleo, que llegamos a este punto por la cantidad de controles. Y fíjate que tenemos control de todo tipo y la criminalidad está desatada. ¿Qué proyectos se pueden copiar para Venezuela y qué proyectos están en este momento? Porque tú siempre hablas de todos los planes que están vigentes, no vigentes, y haces un resumen de 8 y solamente queda 1 o 2 y nos queda con las OLP, que vamos a hablar también de ese tema, que ha sido el desastre en lo que ha terminado. Bueno, Venezuela termina el año 2016 habiendo tenido 18 rectores de la seguridad. Hemos tenido 18 ministros del Interior y Justicia y, bueno, lamentablemente desarrollando 25 planes de seguridad. Estos 25 planes de seguridad, Pedro, no han podido lograr reducir el crimen y la violencia en el país. Pero específicamente en el año 2016, 4 planes de seguridad iniciaron el año. El Plan Patrullaje Inteligente por Cuadrante, el Plan Pacificación, que dio nacimiento a las zonas de paz, el Plan Desarme y el Plan OLP. Esos 4 planes de seguridad tampoco encontraron el camino de reducción del crimen y la violencia. Terminamos el 2016, sin lugar a dudas, con índices superiores al 2015 en homicidios y en secuestros, para poner esos 2 pequeños ejemplos. Bueno, Pedro, la gran incógnita es qué vamos a hacer en el 2017, porque el Plan OLP termina desinflado este año, termina con señalamientos muy gruesos de la Fiscal General de la República,
Exactamente, eso es importante que lo digas porque el gobierno también está ayudando en ese plan. Delsa Solórzano, tu comadre, estuvo aquí, habló de eso y hizo hincapié en eso, que ha tenido mucho apoyo de parte de la Fiscalía, gracias a Dios. Sí, señalamientos gruesos del defensor del pueblo contra el plan OLP. Entonces, de los 4 planes que son la gran apuesta, hay un plan que se desarticula de alguna manera. Los otros 3 planes fueron olvidados en el camino. ¿Quién habla del plan patrullaje inteligente por cuadrante? ¿Quién habla del plan desarme? ¿Dónde están los sitios de canje donde un particular puede devolver un arma de fuego? ¿Alguien ha visto esos sitios? Porque yo no lo he visto y soy estudioso de las ciencias del delito y no he visto un solo sitio donde usted vaya a traer el arma y le entreguen a usted una nevera, una lavadora, una secadora, como ocurrió en otros países, o que a usted le den una beca trabajo y una beca estudio. Pero por allí, aparte de estos grandes planes de seguridad, se reimpulsó un mini plan que se llamó el Plan Anti-Extorsión y Secuestro. Okay. Fue una apuesta del segundo semestre de este año. ¿Ha dado resultados? Bueno, Pedro, la verdad es que en la Gran Caracas ha habido un control del secuestro, pero en la provincia se incrementó. Y el balance general país es que el secuestro queda en ascendente comparado con el 2015. Caracas pudo detenerse el crecimiento, pero al no poder hacer lo mismo en las provincias, la tendencia es al alza. Tal vez tengamos materializados de manera muy conservadora, Pedro, 3.000 secuestros en el año 2016 a una tasa de 10 secuestros por cada 100.000 habitantes. Ahora, el plan anti-extorsión y secuestro parte por una arista que nadie conversa, nadie lo dice, Pedro. Usted no va a tener éxito en un plan contra el secuestro si usted no conquista la denuncia ciudadana. El sistema Gaula colombiano, su robustez, su esencia fue conquistar al ciudadano, decirle, mire, hay una institucionalidad que va a recibir la denuncia, que va a ir hasta su casa a tomársela, que va usted a contar con un tema de confidencialidad y tiene una institución muy robusta. ¿Dónde se puede dirigir la gente para hacer estas denuncias? ¿Tiene que ir al CICPC? ¿Tiene que ir a la Fiscalía? ¿Dónde hacen eso? Hay 3 instituciones que reciben la denuncia anti-extorsión y secuestro. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, su división anti-extorsión y secuestro, en el tema de Caracas queda en el Latillo, el tema de la Guardia Nacional con el sistema CONAS, que es el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, y el tema del Ministerio Público, que tiene las fiscalías de anti-extorsión y secuestro. Ahora bien, hablando de ese tema, Pedro, yo creo que seremos un gran país cuando nosotros nos especialicemos desde el punto de vista institucional. El principio de especialidad. El gran problema que hemos tenido en seguridad ciudadana es que tenemos muchas instituciones haciendo lo mismo. Queremos que el CICPC algunas veces salga a patrullar en las calles. Queremos que la Policía Nacional Bolivariana salga a investigar. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, la Guardia Nacional sigue siendo un gran híbrido, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, Pedro, porque la gente reclama en calles, avenidas, plazas y parques y centros comerciales su policía uniformado, custodiando, patrullando. No saques más PNB a funciones de investigación. Los PNB tienen que ir a patrullar las calles, a cuidarnos. Si sigues sacando funcionarios de la PNB a investigar, estamos en problemas. Y no saques funcionarios de investigación criminal del CICPC a patrullar. No lo hagan, señores ministros del Interior. No lo hagan. Que cada institución cumpla sus funciones específicas, fundamentales, prioritarias, que fue el sentido que el constituyentista le dio al proyecto constituyente que decanta en la Constitución del 99. El artículo 335 de la Constitución señala un cuerpo uniformado de Policía Nacional. Deje que esos hombres uniformes nos cuiden. Mira, te tengo que preguntar algo relacionado a la economía y a las finanzas personales. En los secuestros, los secuestradores piden dinero y piden joyas y piden una cantidad de cosas cuando secuestran a la víctima. Con este retiro de billetes, ¿qué están haciendo los secuestradores? ¿Qué están pidiendo? ¿Les afecta a ellos este tipo de Excelente pregunta, Pedro. Yo creo que la mayoría de los venezolanos estamos afectados por el tema que ha acontecido con el retiro del papel moneda de 100 bolívares. Y también creo que los más afectados son la gente de menores recursos. Los más vulnerables. Pero el delincuente no sufre esta medida, por lo menos no el secuestrador. El secuestrador venezolano, y lo digo con mucha responsabilidad, desde hace varios años despreció la moneda de curso legal en Venezuela. Los secuestradores no aceptan papel moneda venezolano. El secuestrador quiere moneda dura y quiere oro. Y es muy lamentable porque se están fortaleciendo. Al no haber denuncia, al no conquistar la denuncia,
estas bandas se han fortalecido. Pero otros que no sufren, es decir, Pedro? la delincuencia en Venezuela está dolarizada. Está dolarizada, absolutamente. Y eso lo saben las instituciones, porque cuando se desmantela una banda criminal, cuando se pone tras las rejas a unos secuestradores, bueno, ven todo lo que tenía, no solo armas de fuego cortas y fusiles y artefactos explosivos tipo granada, sino ven todo el papel moneda extranjero que tienen en su poder. Pero otros que no sufren son el pranato carcelario. Okay. Que para algunas personas pareciera que no existieran los pranes, ¿no? El pranato carcelario necesita cobrar la causa, necesita cobrar la semana del que está privado de libertad. Y como no hay papel moneda, bueno, ya están utilizando el tema de transferencia. Eso es una línea de investigación que tiene que aperturarse. ¿Transferencias bancarias sí, o puntos de venta? Transferencias bancarias. Ya tienen algunas personas cuentahabientes, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, donde le dicen, usted deposite en tal cuenta, que esa le responde al lucero, le responde al PRAN. Y yo creo que vale la pena investigar esa línea, esas hipótesis a priorísticas que están en el camino, investigarlas porque el pranato de alguna manera está legitimando el dinero cuando ingresa al torrente bancario. ¿Cómo actúan los pranes y sobre todo esta nueva modalidad ahora que tenemos el primitivismo económico, cómo afecta también a la criminalidad? Que el otro día en una buseta se montaron unos delincuentes y la gente decía, no me des la plata, no me sirve para nada. Y les pasaron un punto de venta y cobraron y sacaron todo lo que pudieron de la pobre gente que estaba en la buseta hasta los límites que daban. Pero llama la atención porque esto necesita algún tipo de complicidad. Parece que de una carnicería y parece que mismos funcionarios del banco tienen que estar de acuerdo para poder cometer este delito. Háblame entonces, termíname la idea de los planes y entonces ¿qué pasa con este tipo de delincuencia moderna? Si queremos, Pedro, que los planes de seguridad tengan éxito en Venezuela, no puede haber intocables. Una de las grandes críticas constructivas que le hemos hecho a los planes de seguridad y al discurso de seguridad ciudadana pública es que parece que hay intocables en la mesa. Por ejemplo, nada se habla en Venezuela de desarmar los colectivos armados y violentos. Nada se habla de desarmar los boliches, el Frente Bolivariano de Liberación. Nada se habla con relación a los pranes. Y eso nos preocupa en políticas públicas. No solo son bandas y megabandas criminales las que tú tienes que golpear, también son pseudosindicatos de la construcción y pseudosindicatos mineros que erigen banderas revolucionarias o los colectivos o los boliches. Entonces, este tema hay que hablarlo con seriedad. Por eso es que yo creo que el tema carcelario no podrá tener nunca éxito hasta que usted no cumpla el mandato constitucional de descentralizar el sistema penitenciario y que cada gobernador maneje su centro penitenciario. Necesitamos más cárceles en Venezuela y más modernas. Cárcel pequeña, problema pequeño, y eso en Venezuela realmente tenemos que demandarlo. ¿Cómo es posible? Es posible privatizar las cárceles porque, por ejemplo, Wackenhut y hay algunas compañías que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos que lo hacen, te administran una cárcel y te la construyen y pones a estos prisioneros a trabajar y sentarse en la sociedad, pero con ya conocimientos y teniendo un trabajo. Buena pregunta, Pedro. El artículo 272 de la Constitución nos establece la orden de descentralizar las cárceles, que por cierto está desde diciembre del 99 y hasta hoy día el gobierno está en desacato con ese mandato constitucional del propio pueblo que votó por esa constitución. Pero en ese mismo artículo se habla del tema de privatizar algunos servicios. Lamentablemente creo que es restrictivo en mi análisis, no puede privatizarse el servicio penitenciario, sino algunos servicios, tal vez el tema de alimentación, calzado, vestido. Inclusive pudieras llamar privatización a lo mejor el tema de cooperativas, pudiera hacerse. Eso es algo que hay que explorar. Si queremos resultados distintos, hagamos las cosas distintas. El sistema penitenciario manejado como una marioneta desde Caracas no funciona. Es un esquema agotado. Y si no le invertimos recursos para hacer más cárceles que nos permitan clasificar a los privados de libertad por tipos delictuales, estamos muy mal. Voy al tema, Pedro, que tú mencionaste con relación al crimen cibernético. El crimen cibernético. Sobre el caso de la buseta, hemos estado investigando de manera muy responsable y no hemos podido encontrar la denuncia ciudadana sobre ese evento. Pero no nos quedamos allí, Pedro. También hablamos con ejecutivos del tema de seguridad en la banca venezolana y tampoco tienen el reporte de esa actividad. Ahora bien, este señalamiento tuyo, Pedro, me permite decir algo. Aquí siempre vas a tener, Pedro, una lucha entre las cifras oficiales y el tema de las ONG venezolanas o internacionales. Y tenemos una solución.
la encuesta de victimización nacional. Mientras que yo vengo a tu programa para decirte que el homicidio creció en el año 2016 con relación al 2015 y que el secuestro también, vas a tener gente que te va a decir que disminuyó, sobre todo el gobierno nacional. Bueno, hagámoslo muy sencillo. Vamos a la encuesta de victimización nacional que tenga veeduría de ONG venezolanas e internacionales y conciliamos las cifras oficiales de la percepción ciudadana. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas que son asaltadas en una buseta se paran en la subdelegación más cercana del CICPC a denunciar? La respuesta es nadie. Absolutamente nadie. ¿Por qué? ¿Será por miedo? ¿Será por miedo a que lo vayan a volver a buscar a esa persona? No, yo no creo que sea miedo, lamentablemente. Yo creo que es falta de confianza en que con esa denuncia no se va a hacer nada. Lo consideran una pérdida de tiempo. No solo lo vive Venezuela, es una realidad latinoamericana. Entonces, por eso nació la encuesta de victimización en Colombia. Es anual, con cargo al presupuesto de la nación. En Venezuela, para tú tener conciliar la realidad y las cifras oficiales, tienes que tener la encuesta de victimización, porque de lo contrario no puedes diseñar políticas públicas, porque cuando veas las denuncias oficiales, 600 secuestros denunciados, no hermano, no son 600, son más de 3.000. Entonces, son 600, haces una política pública en base a eso y es errónea, es equívoca. Tenemos que utilizar todas las herramientas modernas para hacer mapas digitalizados del crimen, para poder dar el apresto operacional, el acento en donde corresponde. De lo contrario, no das pie con bola, que creo que es parte del problema que hemos tenido en Venezuela. Mira, hay un problema que tenemos en Venezuela y esto lo tenemos que tocar con mucho cuidado, que es el narcotráfico, porque está metido en todas las partes y la vida del ciudadano venezolano de una manera o de otra. De hecho, hasta nos trancaron cuentas, nos cerraron las cuentas del Banco Central y de PDVSA en Citibank bueno, dicen que tienen trazas de que por ahí pasó dinero en narcotráfico, hasta ahí llega la cosa. Pero el problema es cuando a un país se denomina ya como un narcoestado, porque por más que tú cambies de gobierno, cambies de las políticas, todo lo que tú quieras, quitarte esa etiqueta tarda años. Mira lo que le ha costado a Colombia, todavía no se lo quitan algunos países. Y eso, si nos califican como un narcoestado, sería terrible. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este tema, por favor? Debo reconocer en tu programa que la doctora Mildred Camero ha sido realmente una estudiosa del tráfico ilegal de drogas en Venezuela, igual que el doctor Bayardo Monagas, ¿no? El libro de la autora Mildred Camero y también sus recientes declaraciones nos hablan de un país que tiene grandes problemas con el tráfico ilegal de drogas. A mí me gusta decir que Venezuela es un país colador. Transporte, sí. un medio de transporte. No, la institucionalidad no evita el ingreso de drogas a Venezuela, pero tampoco evita su egreso. Somos un país colador y eso es muy grave porque nos demuestra debilidad institucional. En el colador se queda algo siempre. Pero en ese colador no solo se queda droga almacenada y distribuida en Venezuela, sino que fortalece las bandas criminales que controlan el corredor de drogas. Vienen fusiles, vienen municiones para proteger el corredor y esas bandas criminales después diversifican sus operaciones. No solo trafican, sino también secuestran, también extorsionan, también asaltan. Y es el gran problema que tuvimos con bandas criminales que se asentaron, por ejemplo, en Guárico. Y eso realmente nos preocupa. Número 2, el tráfico ilegal de drogas genera alta corrupción en un país. Y cuando buscas el indicador corrupción en Venezuela y acudes a Transparencia Internacional, te das cuenta que Venezuela está dentro de los 10 países más corruptos del planeta. Pedro, este es un país de 193 países y que digan que tú estás dentro de los 10 países más corruptos es una tragedia. Sí. Y yo creo que parte de este problema lo tiene el tráfico ilegal de drogas. Pero también si analizas criminológicamente los bloques criminales en Venezuela, bueno, están todos marcados por el tráfico de drogas, todos. Se dedican a otros tipos delictuales, pero terminan comercializando drogas también. Es una gran tragedia en Venezuela. Yo creo que rescatar la red interinstitucional internacional es clave. Nos peleamos con la DEA en el año 2005, yo creo que es un gran error. La DEA no es que sea un santo niño de Atoche, pero necesitamos la información de la DEA para golpear internamente. Pero también en buena parte de este siglo XXI nos peleamos con Interpol. Tuvimos grandes problemas con Interpol. También nos peleamos con Europol. No podemos seguir peleándonos con nuestros aliados internacionales contra el crimen. ¿Esa pelea es porque quieren evitar investigaciones? Bueno, pasa con casos como lo de Air France, ¿no? Sí. Como la Europol no quiso trabajar el caso con las instituciones venezolanas. Eso tiene que levantarte una alerta, una señal, porque, bueno, no es poca cosa que en ese caso
hayan querido trabajar cuando el avión aterrizara en Europa y no antes. Y eso es triste porque en las instituciones hay gente noble, decente, honesta. Yo creo que en este país la mayoría de los seres humanos somos gente seria y honesta y gente de buena voluntad. Sí. Pero a veces tenemos que rescatar la meritocracia, tenemos que rescatar el concurso de credenciales, el concurso de oposición y alejar lo político partidista de las instituciones del sistema integrado de seguridad y de justicia, Pedro. Nos quedan 2 minutos. Seguro. Quisiera que me hiciera, por favor, para la audiencia, algunas recomendaciones para su seguridad personal en diciembre y algún mensajito de esperanza para el 2017, por favor. Yo creo que es importante para la población joven de Venezuela que va a recrearse de alguna manera y que va, Pedro, va a disfrutar. 2 problemas tienen los jóvenes venezolanos hoy. 1, no discutan en la calle. No discutan. No es de valientes discutir hoy en la calle. Hay muchas personas con armas de fuego en el cinto. Ante un problema en un local nocturno, en la calle, usted evádalo y evite esa controversia. Y número 2, a los jóvenes, el tema del tránsito, el tema automotor. El accidente de tránsito en Venezuela con fallecidos nos lleva a los 20 países con más muertos. Y eso lo lleva a la Fundación Pulitzer y es muy lamentable que Venezuela tenga tanta habilidad en el control del alcohol y el manejo. Señores, si ustedes van a consumir licor y están en ese derecho a hacerlo y mucho más en esas tempranas edades, quédense en la casa donde están disfrutando, no tomen el volante, no es de inteligentes hacerlo. Pueden quedar ustedes lisiados en el mejor de los casos de por vida. Al resto de la población, una recomendación general, eleve la sana malicia, eleve el sentido común, que siempre lo decimos en programas como el de Pedro Pensini, elévelo. La sana malicia del sentido común. Tiene que aprender a mimetizarse. Usted si no se mimetiza con el entorno, usted va a ser un blanco fácil de la criminalidad porque va a ser un farol dando vueltas. Mimetícese con el entorno, mucha sana malicia y sentido común y converse mucho en casa, converse con las personas de la tercera edad, converse con las personas de apoyo del servicio doméstico y con los niños para no dar información gratis por teléfono, porque después vienen las grandes extorsiones, para no dejar las cerraduras sin su empleo, porque lamentablemente al delincuente poco le importa que haya gente dentro de la casa, usan una patacabra y vienen las grandes desgracias bajo ese techo, desde violaciones hasta el robo de todas sus pertenencias que tanto le han costado. Esas serían, Pedro, a grandes rasgos, las recomendaciones. Y el mensaje final: nunca acepte ser un habitante de un país. El habitante es un ser sumiso, un ser obediente, un ser que deja de soñar, un ser que termina conformándose. Siempre tienes que ser ciudadano. El ciudadano comprende que podemos estar mejor. El ciudadano no renuncia a sus sueños. El ciudadano premia las políticas públicas correctas de un gobierno, pero demanda, acusa y protesta las políticas públicas equívocas. Siempre tienes que ser ciudadano y somos mayoría las que queremos un gran país. Fermín, muchísimas gracias, un honor tu amistad y que estés por aquí, por nuestro programa siempre y ayudando siempre a la ciudadanía en todo el tema de seguridad que es tan complicado hoy en día. Te espero ver muchas veces el año que viene, vamos a ver si hacemos un foro como vimos el otro día sobre este tema que tanto le interesa a la gente. Muchísimas gracias nuevamente. A ti, Pedro, y a tu equipo. Y una feliz Navidad y feliz año, sí, 2017, fecha. Que estemos mejor que este. Amén, amén. Bueno, ya regresamos con más para ustedes aquí en Control y Pensini por Globovisión.